Encantados de volver a estar aquí. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, la verdad que con muchísimo trabajo, pero la verdad que nos gusta mucho esto que intentamos hacer de divulgar y llevar nuestro mensaje lo más lejos posible y sacamos tiempo de debajo de las piedras, así que adelante. Hoy hablamos de grit. Es un concepto un poco extraño, es un concepto en el cual muchas personas nos preguntáis después de las formaciones o muchos clientes nos decís, oye, ¿por qué analizáis esto, no? ¿Qué cosa más marketingiana, ¿no? Vaya fanfarronada, ¿no? ¿Esto qué es exactamente? Entonces hemos dicho, oye, vamos a hacer un podcast porque como lo repetimos 15 veces al día, hemos dicho, si hacemos un podcast, por favor que lo escuche todo el mundo hoy, que sepáis que es algo fundamental, que nos ayuda mucho y que más allá de ser el secreto de todo, sí que es una parte muy fundamental de una mesa, ¿no? Yo siempre digo que la selección tiene como 4 patas, ¿no? Como si fuera una mesa, por explicarlo de una manera sencilla. Una parte son los valores, una parte, lógicamente, es la motivación y el compromiso que tiene esa persona y que le compromete con el puesto de trabajo. Otra parte son las competencias y hay ciertas competencias que son básicas para desempeñar una función, no me entendáis mal, el piloto, que aprenda a pilotar y que sepa pilotar, ¿no? Y esa es una competencia básica. Y otra parte es el potencial, ¿no? Y dentro del potencial, que hay 4 áreas muy diferenciadas, una muy estratégica, una muy importante, es la que llamamos grit, ¿no? Entonces, Ana, ¿qué es el grit para las personas que no han escuchado hablar de esto en su Bueno, vida? si quieres, hablamos un poco de... Habla de lo que tú quieras, o sea, no hay ningún problema. No, para contextualizar, ¿no? Porque decías, el potencial tiene cuatro áreas, ¿no? Porque muchas veces como que linkamos potencial con agilidad intelectual y es mucho más, ¿no? Hay una parte de agilidad emocional, el ser capaz de entender tus propias emociones y las emociones de los demás. Hay una parte que llamamos growth mindset, que es esa capacidad y mentalidad para crecer, la curiosidad de seguir aprendiendo, ¿no? Todo esto. Y después está esta cuarta parte, ¿no? Que llamamos grit, que al final traducirla es difícil, ¿eh? Porque se traduce como pasión y perseverancia, pero yo creo que es mucho más, ¿no? Porque también hablamos de resiliencia, ¿no? Muchas veces se simboliza con la arena de los gladiadores, ¿no? Que tú sales y... Gladiadores y gladiadoras. Y gladiadoras. Y gladiadores. Y gladiadores, sí. Tú sales y, oye, pues seguramente te caerás. ¿Qué es lo que te hace levantar, ¿no? Pues esa fuerza, esa perseverancia, esa resiliencia, ¿no? De, venga, lo vuelvo a intentar, venga, me vuelvo a levantar, que eso al final va muy de la mano con la parte cultural. ¿Por qué? Porque si estás en un proyecto en el que realmente te sientes alineado, hay un propósito común y demás, pues tendrás esa fuerza para levantarte, para seguir luchando, para aprender lo que no sabes, ¿no? Cuando estás en un sitio simplemente por recibir tu salario a final de mes, pues oye, si me caigo, ya me quedo sentado que estoy mejor, ¿no? Y ya trabajo ahí pues de manera más cómoda, ¿no? Por eso vinculamos mucho todo lo que es cultura con todo lo que es el potencial como tal. Pero bueno, al final grit tiene una historia. Esto es, se habla de grit así, ¿no? Como pasión y perseverancia, pero tiene muchos estudios detrás, ¿no? Que son de Angela Duckworth, que lo puedes explicar tú, Germán. No, yo creo que Ángela fue una persona que tenéis un libro maravilloso que podéis consultar y no nos dan ningún tipo de comisión por promocionarlo, que se llama, a ver quién la adivina, ¿cómo se puede llamar el libro que habla de grit? Pues se llama Grit, ¿vale? Entonces, ¿cuál es un poco la clave, ¿no? ¿Qué nos dice Ángela? Ángela es una persona que nació con capacidades especiales a nivel de como lo que antes llamábamos superdotados, ¿no? Desde esa perspectiva, y ha estado en diferentes clases avanzadas durante lo largo de su trayectoria, ¿no? Y una de las preguntas que se hizo siendo bastante jovencita fue ¿cómo puede ser que las personas con este tipo de capacidades, con este tipo de competencias, no tengan los puestos de mayor éxito en las empresas o los puestos más relevantes en la sociedad, ¿no? Que debería ser así, porque estamos montando una sociedad que se basa casi siempre en la capacidad que tenemos, ¿no? Ahora hablamos de talento, ¿no? El talento que tenemos. ¿Pero qué es talento? Cuando preguntas en las organizaciones, en el 80% de las organizaciones, ¿qué es talento? Os aseguro que nadie tiene ni idea de definirlo. Cuando preguntamos en el 80% de las organizaciones qué es potencial, os aseguro que la respuesta es la misma, ¿no? Ángela hizo un gran favor y dijo, voy a analizarlo desde una perspectiva no opinable, no comentarista, sino desde el ensayo científico, ¿no? Y en la metodología científica, ¿no? ¿Qué hizo? Se fue a la Academia West Point de Estados Unidos. La Academia West Point de Estados Unidos, para los que no los conozcáis o los que os suenen de las películas,
es una academia militar, ¿de acuerdo? Donde van las personas que quieren pasar por esa academia para ser oficiales, ¿no? De un rango, pues de un cierto rango, ¿no? ¿Qué sucedía? Que para acceder a esa academia, pues las notas de selectividad, digamos, de Estados Unidos, pues son las notas de corte como cualquier facultad. Ángela lo que hizo fue un estudio de ver cómo las personas que se incorporaban en el primer año, ¿de acuerdo?, con las notas más altas no eran las mismas que acababan esa academia con las mismas puntuaciones, o no eran las mismas las personas que tenían más éxito después en su carrera militar, ¿no? Y dijo, ostras, aquí pasa algo, ¿no? Vamos a estudiarlo, ¿no? ¿Qué se dio cuenta? Que, por ejemplo, en esta academia uno de los factores que trabaja mucho es esa parte de resistencia mental, ¿no? Y hablaría de resistencia mental, de que tener esa capacidad mental de levantarte constantemente, de fallar, de que realmente tienes entrenamientos a las 6 de la mañana, de que estás entrenando duro, de que estás trabajando duro y no paras de ejecutar la acción, ¿no? ¿Qué se dio cuenta? Que al final las personas que tenían esa capacidad constante de volverse a levantar eran las que llegaban más lejos, ¿no? Por eso cuando pensamos en las empresas y en el proceso de selección, cuando evaluamos tantas absurdidades, con todo el cariño del mundo, y evaluamos muchos conceptos que tienen que ver vinculado con nuestra realidad y con lo que pensamos de las personas, el grit es algo que no se nos tiene que pasar desapercibido, porque al final es la gente que más lejos llega. Yo lanzaría una pregunta a las personas que nos oís, ¿no? Si os ponéis a pensar en las personas de vuestra organización que más talento creéis que tienen desde vuestra perspectiva de talento, os aseguro que no son las personas que más competencias técnicas suelen tener. Y lo dejo ahí, no sé qué opinas tú. No has hecho una pregunta. No, o sea, no, pregunta y respuesta, directamente, ¿no? Pero ¿qué quiere decir con esto? Que en un proceso de selección tenemos que evaluar la parte de grit. Entonces, ¿cómo se evalúa esto, Ana? Porque ¿cómo se evalúa? Es lo que estará diciendo la gente también. Muy bien, ya hay otra persona contándome en un podcast no sé qué, pero ¿esto cómo se hace? A ver, complicado explicarlo en unos minutos, ¿no? Pero yo sí que diría que es haciendo preguntas adecuadas y siguiendo una metodología correcta, ¿no? Es decir, si sabemos cómo aplicar bien una metodología de preguntas y vamos, ¿no?, pues a situaciones que la persona ha podido demostrar, ¿no?, pues esa perseverancia, esa pasión, y puede demostrarlo y puede hablar de ello y puede explicar, ¿no?, hacer ese embudo que nosotros hacemos durante las entrevistas, es una buena manera de analizarlo, ¿no? Otra cosa sería el potencial, porque esto, la parte de grit es una. Sí que es verdad que dentro del grit, si quieres, podemos ir mucho más allá y hay escalas incluso para analizar en qué nivel está cada una de las personas, ¿no? Y se hace a través de ciertas preguntas, ¿no? Si ampliáramos y dijéramos cómo evaluar el potencial, sería mucho más complejo, ¿vale? Porque ahí incluso podríamos hablar de estimaciones de Fermi, ¿no?, para ver cómo la persona razona, esa metacognición que también en muchas ocasiones es importante, porque si nos damos cuenta, últimamente ya no es tanto tan importante lo que sabes, y más a la velocidad que vamos, ¿no? Esta mañana hablábamos de la neurociencia, de cómo no sé qué, ¿no? O sea, estamos aprendiendo y se están incorporando a nuestro día a día cosas a una velocidad que es complicado muchas veces, ¿no? O sea, que estamos en un momento en el que ya no es tan importante lo que sabes, sino lo que puedes aprender, ¿no? Y en ese lo que puedes aprender es donde entra toda esta parte de potencial, dentro de la cual todo lo que es la perseverancia, la pasión y la resiliencia van a formar una parte como súper esencial. Otro punto que yo os diría de comparativa, ¿no? Cuando estamos, no sé, un sábado por la tarde viendo Netflix cuando llueve o viendo cualquier tipo de plataforma, ¿no? Todo lo que nos engancha como seres humanos, todo lo que nos engancha a nivel motivacional, se basa muchísimo, fijaros, no sé, ídolos que suele tener la gente, ¿no? Pensemos, pues una persona puede ser Kobe Bryant, otra persona puede ser, pues no sé, futbolistas, otra persona que pueden ser científicos que deberían ser más, ¿no? Y estaría bien que salieran más, ¿no? Mujeres que han cambiado la historia, que hay muchísimas desconocidas y que cada vez salen más. Todas estas personas, ¿qué tienen en común? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos intentan explicar, ¿no?, o qué nos inspiran? Una cosa que es el esfuerzo, ¿no? Es decir, estáis viendo simplemente una punta del iceberg, pero no estáis viendo todo lo que me ha hecho llegar hasta aquí, ¿no? Todo lo que he tenido que pasar para suceder hasta aquí, ¿no? Y no quiero entrar en la perversión de lo que es éxito, porque no considero que solo eso sea éxito. Yo creo que mi abuela tenía éxito en su vida y no fue nadie conocido, ¿no? Y hay muchísimas personas que tienen éxito en su vida y no son nadie desconocidos. No, me refiero a llevar a las personas a ese punto, tienen que ver con el grit.
es la gran diferencia que tienen las personas cuando entran en un entorno, cuando entran en un trabajo, cuando son tus amigos también. Muchas veces las relaciones humanas se basan por tener grit, ¿no? Hay gente que incluso la relación se enfría y de repente por la perseverancia que tienen recuperan la relación, ¿no? Todo eso se basa en un concepto muy sencillo que tiene que ver con fijarme objetivos e ir a por ellos, ¿no? Y ir a por ellos desde una perspectiva de esfuerzo, desde una perspectiva de resiliencia, desde una perspectiva de levantarte y desde una perspectiva de que entender que fallar es muy bueno y muy sano para nuestro carácter, para nuestra salud mental y que no pasa absolutamente nada en ello, ¿no? Que aquí ya entraríamos en qué nos enseña el modelo educativo, que creo que lo podríamos tratar en otro momento, ¿no? Pero decir, tenemos un modelo educativo que no nos enseña a colaborar, que no nos enseña nos castiga el error, ¿no? Es esto que dices, hostia, has suspendido, has hecho esto, has hecho lo otro. Y una de las claves ahí también es entender que nuestro modelo educativo, al igual que nuestro modelo de gestión en las organizaciones, tiene que cambiar para enseñarle que las personas, cuando no hacen algo bien, no pasa absolutamente nada, están haciendo que se desarrollen y que se crezca, ¿no? Y esa parte también tiene que ver con la salud mental, ¿no? Y todo esto lo uniremos en el siguiente podcast, ¿no? ¿Te parece? Sí, me parece estupendo. Oye, pues muchísimas gracias, hemos llegado al final del podcast. Muchas gracias a todas las personas que nos estáis escribiendo en redes, que os contestaremos a todos y a todas y espero que nos volvamos a ver pronto. Seguidnos en las plataformas. Gracias. Un abrazo.